luz y andan los aires, ¿sí? Eso fue un gran milagro. No andaba el protector, así que sacamos el protector y le pedimos a Dios, por favor, protege los equipos y andan. Aleluya. Así que eso es buenísimo porque todos estamos fresquitos, ¿eh? Amén. Así que bueno, vamos a ir adelante. En esta noche quiero animarte. Este sábado, recordá que viene la iglesia de Tristán Suárez. Vienen a todo ritmo, mirá que traen música, teatro, todo ellos, y sabes que es Leo. Lo conocen a Leo, ¿viste? Ya saben, ¿no? Es terrible el tipo. Así que yo no me lo pierdo porque va a venir con todo, se va a traer todo. Así que les animo a que vengan el sábado. Vamos a pasar un buen tiempo. Estamos en verano, así que no te lo pierdas. A las 6 evangelismo, a las 7 acá, a las 8 arranca a todo ritmo. Así que te espero el día sábado. Así que abrí tú conmigo, por favor, tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 15. Vamos a estar viendo hoy la palabra de Dios. Algo especial. Quiero hablarte hoy acerca de algo que es un poquito diferente y quiero hablarte del Dios que recuerda. Así que vamos a leer una historia que es muy conocida en la Biblia, pero es una historia de la cual vos podés predicar 100, 200, 300 sermones que nunca le vas a llegar ni a la mitad de lo que realmente tiene adentro esta historia. Así que vamos a leerla en Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, ¿sí? Obviamente saben que es la parábola del hijo pródigo. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente o pródigamente, por eso se llama el hijo pródigo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino al padre, y cuando estaba aún de lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hermano mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, de aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Así que quiero hablarte acerca del Dios que recuerda. Sabes que hoy en día vivimos en una generación que tiene una cosa que se llaman hoy las familias disfuncionales. ¿Cuántos han escuchado hablar de eso? Familias disfuncionales. Familias disfuncionales básicamente son familias que no funcionan bien. Disfunción significa que no funcionan bien. Están, pero no funcionan. ¿Está bien? ¿Cuántos conocen de esas familias? Hay bastantes, ¿no? Entonces no funcionan, no cumplen, ¿no?, con el rol. ¿Por qué? Porque no pueden cubrir las necesidades básicas de la gente. Hoy en día, hermanos, tenemos padres que no son padres. ¿Cuántos saben eso?
Mirá, te voy a dar un ejemplo. Amanda Hawkins es una mujer de 22 años que tenía una hija de 2 y una hija de 1 año en Texas. Esta piba se fue con el auto a una fiesta, entró a las 9 de la noche a la fiesta y dejó a las dos nenas adentro del auto, agarradas a las sillitas de los autos. Se quedó en la fiesta porque estaban drogándose hasta el otro día a las 3 de la tarde. Cuando la gente le decía que escuchaban gritos, le decían, no te preocupes, son las nenas que se están durmiendo. Obviamente, en Texas a esa hora hacía más de 30 grados de calor, adentro del auto se calcula que 50 y por supuesto las dos nenas murieron. Le dieron 40 años de prisión, 20 por cada una de las nenas. ¿Estás conmigo? Hoy en día tenemos padres que abandonan, padres que traicionan, padres egoístas que no tienen visión por sus hijos, que no quieren, que no les importa lo que les pasa. No, por eso vivimos en una era disfuncional. Pero también por el otro lado tenemos hijos que no son hijos, ¿sí o no? Tenemos algunos hijitos que mejor perderlos que encontrarlos. Por ejemplo, Shir Klamberger, Gail Calvienher era una mujer de 46 años, fue asesinada por su hijo de 15 años karateca, ¿no? En el estado de Florida, y fue enterrada con 2 de sus amigos. A él le dieron una sentencia mayor y a los amigos por cómplice, ¿no? Y todo empezó porque su mamá empezó a cuestionarlo y a pedirle, ¿no? Por las malas notas que traía de la escuela. Entonces este muchacho fue a la noche, agarró y la ahorcó en la cama, ¿no? Hoy en día tenemos hijos, hermanos, que no son hijos, porque hoy en día, ¿cuántos saben que los hijos mandan en las casas? Mandan. Los hijos imponen, no respetan, exigen, te demandan y sobre todo, ¿cuántos saben que muchos hijos manipulan a su antojo a los padres? Hacen lo que quieren con padres débiles de carácter que se dejan manejar. Entonces, en medio de todo este desastre que nosotros vivimos hoy como sociedad, hay una historia en la Biblia que es fantástica porque es la historia de un padre con sus 2 hijos y Jesús la está contando. Porque obviamente Jesús está tratando de hacernos entender a nosotros cómo Dios realmente nos ve y cómo Dios realmente mira muchas veces cuestiones de la vida que nosotros pensamos que Dios ni está enterado o que Dios ni se acuerda. Por eso primeramente quiero hablarte de tomar malas decisiones, porque Dios, ¿cuántos saben que cuando a la gente le va mal, quién es el primero que tiene la culpa? Dios. Dios que me abandona, Dios que no me quiere, Dios que me deja, ¿sí o no? Pero es el primero al que lo culpan. Y te cuento por qué te digo esto, porque había un graffiti en una persiana que decía esto, escúchame bien: por todo lo que me pasa, creo que Dios se olvidó de mí. ¿Cuántos han escuchado esa frase alguna vez? Por todas las cosas que me están pasando, ¿sabes qué? Yo creo que Dios se olvidó de mí. ¿Cuántos saben que hay mucha gente que piensa así? Que cree que realmente Dios se ha olvidado. Ahora, por el otro lado, quiero que sepas algo, que Jesús sabe lo que hay en nuestros corazones. Yo quiero que entiendas algo. Dios no nos ve como nosotros nos vemos a nosotros mismos, porque Él nos conoce por nuestro corazón. En Juan 6:26 Jesús se lo explica y se lo deja clarito a la gente. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, chicos, quédense tranquilos que yo sé que ustedes vienen por interés, no porque realmente me aman. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Ve? Jesús sabía lo que hay en el corazón humano. ¿Cuántos saben, hermanos, que Dios sabe que nuestro corazón es egoísta y que siempre tiene la mira puesto en nuestro interés personal primero, ¿sí o no? Jesús le dice: no, yo sé lo que había en el corazón. Entonces, básicamente en nuestra historia hay una cosa que ocurre, y es que el hijo quiebra las expectativas del padre. El padre es un buen padre, pero el hijo lo rompe. Ahora, muchas veces yo he contado esto, pero viste, hay veces que siempre es bueno recordarlo. Yo le digo a las personas: ¿vos sabés cómo se genera una ofensa dentro de tu corazón? Y me dicen: no, pero a este no lo aguanto, a este no, y a este lo quiero matar, ¿sí o no? Entonces yo les digo: mira, una ofensa en el corazón se produce de una manera simple. Es cuando tus expectativas sobrepasan tus realidades. Entonces te lo voy a explicar. ¿Cuántos saben que si vos tenés un papá y una mamá,
¿Vos qué pretendés de tu papá y tu mamá? ¿Cuánto te tienen que dar? ¿0 o 100? 100, porque son tu papá, ¿no? ¿Sí o no? Pero resulta que tu papá no te da 100, tu papá te da 20, porque no tiene más, porque te abandonó, porque te dejó, porque no le importó, porque hizo su vida. Entonces tu papá te da 20, pero tus expectativas ¿dónde están? En 100. Entonces ese 80 que queda en el medio es una ofensa. ¿Cuántos me siguen? Es lo que yo pretendía, era lo que yo esperaba, era lo que yo ansiaba, era lo que yo necesitaba y no me lo diste. Y así pasa, no solamente con los padres, pasa con los hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? Muchos padres se desilusionan con los hijos y dicen, vos no sos el hijo que yo esperaba, vos no sos esto, porque ponen expectativas muy altas sobre los hijos. Y cuando los hijos no llegan, se frustran, se enojan, se pelean, ¿sí o no? Entonces vos te vas dando cuenta como muchas veces la gente termina ofendiéndose, ¿no? Padres, cónyuges, hermanos, esperamos 100, nos dan 20 y entonces el 80 es una ofensa. Entonces vivimos cargando eso. Yo recuerdo, hermanos, cuando vivía ofendido, que me recuerdo mirar a mi papá y siempre estar pensando en todo lo que había hecho mal, en todo lo que me debía, en todo esto. ¿Hola? Sin saber que yo no era ninguna joyita tampoco. ¿Cuántos están conmigo? Pero cuando estamos así, no podemos ver nuestras realidades. Por eso, en el versículo 12, esta historia comienza de esta manera. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Ahora, tenés que entender algo. En el Antiguo Testamento, los bienes se dividían de esta manera. El primogénito, si eran 2 hermanos, el primogénito se llevaba 2/3. No era como acá, miti, ¿viste? 50 y 50. No. El primogénito se llevaba 2/3 y el más chico, el hermano menor, se llevaba 1/3 de lo que sea que había. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque la tradición y la forma es que ellos heredaban cuando el padre se moría o cuando el padre de su propia voluntad decía, no me voy a encargar más de los negocios y voy a dividir la herencia entre los 2 hijos y lo hacía en vida. Era una falta total de respeto si el hijo iba y le exigía al padre que le diera algo que no le correspondía porque todo era del padre. ¿Cuántos pueden decir amén? Pues estaba vivo. Pero acá vemos que el padre, hermanos, desilusionado y todo, le da todo al hijo y el hijo menor lo pide de esta manera. Entonces, ¿cuántos saben que así somos nosotros muchas veces con Dios? Vemos a Dios simplemente como un mero hacedor de cosas que necesito y cuando las tengo me voy y hago lo mío, ¿sí o no? Yo me acuerdo, antes de conocer a Jesús, en la religión yo me acuerdo que iba y le decía a Dios, Dios, si me das esto te prometo que me voy a portar bien. ¿Cuántos lo han hecho alguna vez? A ver, por favor, a ver. Gracias por la honestidad, gracias. Te prometo que me voy a portar bien. ¿Cuánto me duraba? 10 minutos. ¿No? Y después me portaba horrible, porque básicamente uno no tenía un entendimiento realmente de entender que Dios es un padre, ¿no? Entonces, el problema es que muchas veces cuando esto pasa, como el hijo pródigo, nos olvidamos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Con los recursos que el padre le había dado, el pródigo se va a una provincia lejana. Esto es lo que quiero explicarte. Vos y yo tenemos recursos que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Yo te explico, si sos inteligente es porque Dios te lo dio. Si tenés salud es porque Dios te lo dio. ¿Cuántos me siguen? Si estás caminando es porque Dios te lo dio. Si podés ver es porque Dios te lo dio. ¿Cuántos me siguen? Hay mucha gente que no puede ver, no camina. ¿Cuántos están conmigo? Todo lo que tenés en tu vida, hasta el aire que respirás, Dios te lo ha regalado. Tenés que entender esto. ¿Por qué? Porque son los recursos del Padre y el hijo pródigo se los lleva a una provincia lejana. Primera de Corintios 6:19 lo dice claro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué dice ahora? Y que no sois vuestros. Le perteneces al Padre, el Padre te lo regaló. Entonces todo lo que tenemos viene del Padre y nosotros somos administradores de los dones o de los regalos o de las cosas o de la herencia que Dios nos ha dado. Por eso Dios un día, hermanos, con cada uno de los que estamos acá, va a hacer cuentas. Dios un día se va a sentar y nos va a decir, ok, te di una vida, te di tantos años, te di un cuerpo, ¿cómo lo trataste? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto lo administraste? ¿Cómo lo usaste? ¿Cuántos me siguen?
Y es un juicio en el cual ninguno de nosotros va a poder escapar. Por eso es muy importante entender que tarde o temprano vamos a tener que darnos cuenta de que nosotros nos hemos olvidado de Dios muchas veces y nos hemos llevado todos los recursos del Padre. Entonces quiero hablarte del olvido porque hay heridas que ocurren cuando la familia se golpea. Porque cuando la familia se rompe, el padre, acuérdate que es el padre, no hay mención de la madre. O sea que sabemos que quizás la madre, al no ser mencionada, quizás había muerto, no estaba. Entonces se transforma en una familia disfuncional, ¿sí o no? Que le faltaban cosas, ¿sí o no? Entonces, en medio de esta familia hay heridas. ¿Por qué? Porque todo lo que nos divide por adentro, hermanos, déjame decirte algo, nos hace caer. En Lucas 11:17, Jesús dice así: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. ¿Puedes leerlo? ¿Está? ¿Qué dice? En otras palabras esto, si tu corazón está dividido dentro tuyo, te vas a romper. No hay otra. ¿Cuántos me siguen? No vas a sobrevivir un corazón partido. No vas a sobrevivir un corazón dividido. Toda casa dividida contra sí mismo cae, un corazón dividido se rompe, ¿no? Vivís muchas veces, hermanos, las personas viven entre la duda, el rencor, la falta de perdón. Entonces, un corazón que se divide es un corazón que va destinado a ser partido, a caer. Entonces, en el versículo 28 vemos que el hermano mayor dice, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ahora, ¿por qué el hermano mayor no quiere entrar? Porque el hermano mayor está enojado. Entrar significaba que él tenía que perdonar a su hermano, que él tenía que dejar de lado el dolor, que él tenía que pasar por alto las malas acciones que su hermano había hecho y no le era fácil. Hola. ¿Cuántos saben que no es fácil muchas veces perdonar? Muchas personas les cuesta mucho perdonar. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, el perdón tiene que ver con una visión un poco más grande de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En Lucas 15:30, pero cuando vino tu hijo. ¿Cuántos saben? Este es el hermano mayor hablándole al padre. Pero cuando vino, ¿quién? Esa porquería. Tu hijo. Que ha consumido sus bienes con rameras. Y acá te muestra por qué está enojado. No es que está enojado porque volvió y dijo, ojalá que te hubieras muerto. No, mira, dice, escuchá, porque ha consumido tus bienes con rameras. Has hecho matar para él el becerro gordo. No sé si entendés. El hermano mayor vio sufrir al padre. ¿Cuántos me siguen? ¿Ves? El hermano mayor está enojado porque el hermano mayor vio sufrir al padre. Vio cómo las malas decisiones del hermano menor hicieron sufrir a su papá. Muchas veces también él mismo, que quizás tenía sus propios sueños de tener a su hermano cerca, de trabajar juntos. ¿Hola? ¿Sí o no? ¿Lo ves? No, de ayudarse mutuamente. ¡Pum! Todo se rompió porque el tipo decidió lo que quiso. No, ver como todo lo que le costó al padre tanto, hermanos, este tipo agarraba y lo tiraba por la ventana. Por eso dice, es tu hijo, no mi hermano. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos saben que cuando nos ponemos así, empezamos a cortar la familia de nosotros? Ya no es mi hermano, es tu hijo. ¿Sí? Eso pasa en casa cuando Joel o Eliana, hacen algo mal, son los hijos de Silvina. De Silvina, no míos. Cuando hacen todo bueno, son mis hijos. ¿Está bien? Pero mientras hacen malos, son todos de Silvina. Es tu hijo, el mío no. Entonces, muchas veces, no sé si entendés, pero el hermano mayor está dolido y se separa de la relación y dice, no quiero entrar, no quiero perdonar. Entonces, acá es donde quiero hablarte de aprender a recordar, porque Dios le hace recordar a los dos hijos, escúchame bien. Entonces, vamos a empezar por el hermano menor, porque el hermano menor se va, se delira, se desbanda, hace cualquiera. Pero mirá lo que pasa en el versículo 16 y 17. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas o de la comida mugrienta que comían los... ¿Cuántos saben que el cerdo no se caracteriza por comer caviar? Y comer, espinaca saltada con jamoncito. ¿Cuántos están conmigo?
¿No? ¿Cuántos saben que el cerdo come cualquier porquería que le tirás? Las algarrobas era prácticamente la porquería, lo que sobraba. Y este hombre dice, él deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo él sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Déjame decirte, los cerdos eran animales inmundos para un judío. Esto es el por qué te lo cuento. Para un judío, comer con un cerdo o estar cerca de un cerdo significaba que el tipo había tocado fondo. ¿Cuántos están conmigo? Déjame explicarte algo. Cada uno de nosotros tiene una línea de fondo. La línea de fondo es diferente en cada uno de nosotros. Generalmente la gente piensa que la línea de fondo tiene que ser me metieron en cana, o cuando me drogué, o cuando me emborraché. Nada que ver. Tu línea de fondo puede ser completamente diferente. Mirá, yo jamás me drogué, porque siempre le huía a las drogas tremendamente, ¿sí? No sé, no era asaltante profesional, pero ¿sabes qué? Estaba tan vacío por dentro que un día toqué fondo. No necesité robar, estar tirado, un accidente. No, no. Hay un punto en tu vida donde vas a tocar fondo y Dios te lo va a hacer ver. Y ese día es el día de que Dios te hace recordar que tenés un Padre que te ama. ¿Cuántos me siguen? Entonces Dios no quiere que llegues ahí. ¿Sabes que generalmente mucha gente dice, lo que pasa es que tiene que tocar fondo para entender? ¿Viste? Es como que te desean que te vaya mal para que te revientes y sí. Dios no es así. Dios no quiere que toque fondo para venir a Él. ¿Cuántos están conmigo? ¿No? Muchos se creen fuertes y creen que pueden luchar contra Dios, pero déjame decirte algo. Dios tiene sus formas de hacerte recordar cuando vos estás tocando el final de la línea. Mirá, el profeta Jonás es un caso de estos maravillosos donde Dios le dijo, quiero que vayas a Irak. El tipo se sacó un boleto en primera clase para España, que es literalmente de Nínive a Tarsis. Tarsis es España, el tipo tenía que ir a Irak, él voló, dijo, primera clase España, y si es posible, Iberia. Y arrancó para allá, ¿sí? Pero el barquito dio vuelta y el tipo terminó en Irak. Y cuando está en lo peor, en Jonás 2:7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Ves? Cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué dice? Me acordé. Porque Dios quiere que te recuerdes, Dios quiere que uses tu memoria para entender, ¿no?, lo que Dios tiene para tu vida. ¿No? Por el otro lado, el hermano mayor, en el versículo 31, dice, entonces le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Decí conmigo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Dios tiene que recordarle al hermano mayor y decirle, discúlpame, vos estás conmigo. El padre no le dice, vos tenés que recordar que me servís, porque ¿sabés qué es lo interesante de esto? Esto te muestra una cosa muy importante, que no importa que vengas a la iglesia, podés venir a la iglesia y estar pero reamargado. Hola. Podés estar en la iglesia y estar verde de amargura, no querer perdonar. Dice, todo lo que tengo es tuyo. Estamos hablando de alguien que conoce al Señor. Pero vos podés estar en la iglesia y estar verde de amargura. ¿Cuántos se acuerdan lo que hace la amargura? Sabés que la amargura es como una raíz que va creciendo y cuando crece va empujando todo para afuera y no deja nada más en tu vida que el dolor y que la amargura, y todo se ve de un solo color, que es el color de la amargura. No hay lugar para nada más, ni para nadie más. Por eso el padre le recuerda, le dice, hijo, no te olvides que todo lo que yo tengo es tuyo, que vos tenés una bendición enorme. Por eso el olvido nos lleva a perder a Dios muchas veces en nuestras vidas. ¿Sabés que cuando vos y yo tomamos nuestras propias decisiones, es inevitable que vas a terminar con los cerditos? ¿Cuántos porquis pueden decir amén? ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaba el otro cerdito? No, bueno, no importa, ese era otro. No, nada que ver. Bueno, pero porqui es muy conocido, ¿sí? Entonces, tarde o temprano vas a terminar con los cerditos. Te explico por qué. Porque los cerdos, ojo que también en la Biblia, ¿sabes que los cerdos también tienen otra implicancia que habla de espíritus de tormento que también vienen sobre personas? Yo he visto personas que se alejan del Señor y viven atormentados. ¿Por qué? Porque obviamente si algo, ¿no?, Dios deja muy claro es que una cosa importante que pasa cuando vos te olvidás del Señor es que vas a vivir mendigando amor.
te convertís en una persona mendiga. Vas a empezar a mendigar amor, mendigar amigos, mendigar vida. Fíjate qué interesante el versículo 16. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero, ¿leíste la parte final? Decila conmigo. ¿Qué dice? Pero nadie le daba. No, déjame decirte algo. No creas que el amor que recibís de Dios lo vas a recibir del mundo. Nadie te lo va a dar. Siempre le digo a la gente cuando viene a la iglesia, le digo, discúlpame, no busques en un hombre, en una mujer, el amor que únicamente Cristo puede darte. No busques en los seres humanos la llenura que únicamente Jesús puede traer a tu vida. Entonces, no, porque estás buscando en el lugar equivocado y en un mundo egoísta, déjame decirte, en el cual vivimos hoy, que encima están todos metidos en el celular, nadie te va a dar nada porque no tienen nada para darte, no porque no quieren, no pueden, si lo único que es mirar las fotitos de Instagram todo el día. ¿Hola? Entonces, cuando nosotros no nos sentimos en necesidad, es que tendemos a olvidarnos de Dios. Es una acción natural del ser humano. Mirá cómo Dios lo explica en Deuteronomio. Acordate que en Deuteronomio Dios había sacado a Israel de la esclavitud, los había liberado, los iba a hacer entrar en la bendición, en la prosperidad. Y mirá en Deuteronomio 8 lo que les avisa que va a pasar en versículos 12 al 14. No suceda, es Dios hablando, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente. En otras palabras, que te vaya tan bien, que se enorgullezca tu corazón. ¿Y qué dice ahora? Te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuántos me siguen? Hay un problema cuando la gente se olvida. Por eso este sermón se llama, ¿no?, el Dios que no te olvida, porque sabes que mucha gente cree que se enorgullezca tu corazón. Entonces generalmente cuando la gente lee enorgullecer el corazón dicen, a mí no, porque yo no soy así de orgulloso. ¿Están pensando en el típico Cristiano Ronaldo? ¿Sí o no? Cuando piensan de orgullo así, piensan en Cristiano Ronaldo, ¿viste? Que te mira de arriba, sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Entendés? Y decís, no, ese no soy yo. Así que a mí no me toca. No, déjame decirte algo. El orgullo del corazón es cuando vos creés que podés hacer con tu vida lo que quieras sin preguntarle a Jesús qué es lo que Él quiere. Porque vos pretendés, vos creés que lo podés hacer solo. Entonces acá es donde llega el hijo pródigo con sus malas decisiones y acá es donde Dios le vuelve a recordar. Entonces es en este punto donde Dios empieza a recordarnos a nosotros que Él nos ama. ¿Cuánto me siguen? Que a Él le importamos y que Dios quiere que nos volvamos a Él. Isaías 49:14 dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Qué interesante, ¿no? Me pareció igual al graffiti que vi, ¿no?, escrito que decía, me va tan mal que creo que Dios se olvidó de mí. No, Dios no se olvidó de nosotros. ¿Cuántos me siguen? Dios no se olvidó, no dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. El título del capítulo de Isaías 49 es la restauración de Israel. Ahora, ¿sabés qué es lo difícil de restaurar personas? Que cuando vos, no sé si sabés, pero restaurar algo es más difícil que hacerlo nuevo. Hacerlo nuevo es mucho más fácil que restaurar cosas. Por eso sale mucho más caro un auto restaurado que un auto nuevo. ¿Nunca viste esos autos de colección viejos que andan por la calle que valen más caros que un auto de serie nuevo? ¿Por qué? Porque sale mucho más caro restaurar algo. ¿Por qué? Porque tenés que trabajar con todas las piezas rotas. Tenés que ver cómo las encajás, tenés que ver cómo las restaurás. Entonces es más difícil restaurar porque tenés que hacer encajar las cosas otra vez. Es por eso que entonces Dios, ¿no?, nos deja bien claro en el versículo que sigue, el versículo 15, cuando dice, no, Dios se olvidó de mí. Dios te deja claro una cosa importante. Versículo 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y mira lo que dice ahora. Y aunque olvide ella, ¿qué dice el Señor? Yo nunca me olvidaré de ti. Eso a mí me da una seguridad de que Dios nunca olvida. ¿Cuántos me siguen?
de que Dios nunca nos olvida, que cuando nosotros nos sentimos lejos de Dios no es porque Dios nos olvidó, es porque nosotros estamos viviendo en otra provincia. ¿Cuántos me siguen? ¿Te das cuenta? Estamos viviendo lejos. Dios no nos olvida. Él se acuerda de nosotros. Aún dice, aún si tu madre se olvidara de ti, dice, yo no me olvidaré. Entonces Dios es el Dios que nos recuerda. Por eso quiero hablarte de que el no recordar muchas veces en la Biblia es falta de entendimiento. Salmo 78, 10 y 11 dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que, ¿qué dice ahora? Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Déjame decirte algo, vos podés levantarte y tomar la decisión mañana de olvidarte de Dios para siempre y dejarlo a un costado. Estaba en México predicando en el Distrito Federal en el mes de noviembre. Y Marina Castañeda es la esposa del pastor Salvador, el hermano Jorge, el hermano de sangre de ella, se llama Jorge. Y Jorge me contó su testimonio. Él a los 16 años, ¿no? La familia se tuvo que ir de la ciudad. Él estaba a salvo en la iglesia, amaba a Dios, servía a Dios de corazón. Pero a los 16 años no se tuvieron que ir. ¿Sabes cómo es en México? ¿Viste? Está el narco, hay un montón de problemas. Entonces se tuvieron que ir de la ciudad porque él era un empresario que lo estaban buscando para secuestrarlo, el padre de él. Entonces tuvieron que moverse de ciudad. Y este hombre se amargó con Dios. Un día va a la escuela y me cuenta que le tiraron un hielo, una bola de hielo mezclada con mermelada. ¿No saben que como te dieron un piedrazo? Y le dieron así y le pegó en la cara y todos se rieron y él cayó al piso. Y ese día se levantó y dijo, Dios, a partir de ahora te declaro la guerra. Se fue, abandonó el evangelio, vivió lo peor que pudo. Y estaba amargado, enojado a la edad de 23, 24 años y lo obligaron, lo subieron a una camioneta, a una van, ¿viste? De 20 y se lo llevaron a Marina y el padre lo obligaron a irse con la iglesia a las conferencias de San Antonio. Entonces dice que fue sentado así 12 horas. ¿Conoces esa actitud, no? ¿Viste que de vez en cuando nos pega, sí o no? No, jamás. Jamás. En tipo así amargado, lunes, martes. Entonces me cuenta esto, dice el miércoles, escuchá bien lo que pasó. Dice que estaba el pastor Wyman Mitchell predicando que él ni se acuerda que predicó el pastor Mitchell. Así que yo me quedo tranquilo que a mí también me pasa. ¿No? Aleluya. Y lo importante, dice que ese día, dice que no se pudo resistir, que pasó al altar y que recordó. Y que aceptó a Cristo. Ahora, ¿sabes lo que pasó después? Eso fue más interesante. Volvían en la camioneta y hay un pastor amigo mío que se llama Tony. La hermana de Tony volvía en la camioneta y de repente él se despertó y estaba la hermana de Tony ahí, que no la había visto. Dice que fueron hablando las 12 horas. Hoy están casados hace 15 años, toca la batería, vive para Dios, está salvo. ¿Cuánto me sigue? Y estaba ahí, la esposa estaba ahí cuando nos contaba y hacía. ¿No? Porque es así. Porque Dios nos recuerda. ¿Cuántos me siguen? Dios siempre viene y nos recuerda. Entonces dice, se olvidaron de sus obras. Dice, cuando vos no recordás lo que Jesús te enseña, es como el que se mira, dice la Biblia, en un espejo y se va y se olvida. Entonces necesitas recordar, pero recordar de dónde te sacó te lleva siempre a un lugar. Cuando vos recordás, Dios no te lleva de vuelta a tu pecado. ¿Cuántos saben que la condenación te lleva al pecado? Cuando vos recordás, Dios siempre te lleva a casa. Vos fíjate, ¿a dónde lo llevó Dios cuando lo hizo recordar? ¿Qué empezó a recordar él? Uy, me gasté toda la plata con prostitutas, papá me va a matar. ¿No dijo eso, sí o no? Él cuando recuerda, ¿qué dice? En la casa de mi padre hay abundancia de pan, los jornaleros viven mejor que yo. ¿Cuántos entendés? Cuando Dios te lleva a recordar, Satanás nunca te va a llevar a recordar eso. Satanás siempre te va a decir, acordate de lo malo que hiciste, que sos una porquería, que no servís para nada, ¿sí o no? Pero cuando Dios te lleva a recordar, ¿a qué lo lleva a recordar al hijo pródigo? Le dice, acordate que en mi casa hay abundancia de pan.
Entonces necesitas recordar, por recordar te lleva a la casa del Padre. Versículo 17, y volviendo él sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre viven y tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora, recordá que en la situación actual que él está, Dios lo hace recordar y le dice hay abundancia. ¿Sabes que la palabra abundancia es una palabra griega que, voy a intentar decírtela, que no es así, pero no importa, es periseuo. Y esta palabra significa sobrar, abundar, más que suficiente, desbordar, aumentar, aventajar, sobresalir, escúchame bien, tener de sobra, y mirá la última definición, estar en una mejor posición. En otras palabras, cuando Dios le hizo recordar a este hombre, le dijo, ¿sabes qué? Si volvés a mi casa, vas a estar en una mejor posición. ¿Cuántos me siguen? Entonces, el Dios que tenemos nos hace recordar. Por eso Dios nunca se olvida de nosotros. Salmo 136. Mira, traje 3 versiones, ¿no? Dice así, Salmo 36, 23 dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice, al que nunca nos olvida aunque estemos humillados. Y dice, Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. ¿Cuántos pueden decir amén? Vos pensás que Dios se olvida de vos en tus debilidades. Es al contrario, es cuando Dios más se acuerda de vos. Es por eso que hoy, cuando Dios se acordó de tus debilidades, el que el Señor no se olvidó de ti es que te trajo a la iglesia. Es por eso que Dios nos ayuda a decidir y nos ayuda a volver a Él, causando que recuerdes al Padre y a su casa. Sabes que muchos no pueden entender esto. ¿Por qué? Porque muchos han tenido padres que han sido muy malos con ellos o padres que los han abandonado. De hecho, me pasó, estaba en la iglesia de Tucson hablando con Kim y Bill Neal. Ellos son ahora pastores en Virginia, pero en ese tiempo eran pastores asistentes en la iglesia de Tucson. Entonces, Bill y Kim Neal tienen 8 hijos. Todos salvos, todos sirviendo con ellos en la hija. Es una tropa. Cuando entra parece un pelotón. No es un ejército que entra, ¿viste? Entran los 10. ¿No? No tienen un auto, tienen un minibús, ¿no? Y Bill y Kim Neal, Bill, el esposo de Kim, me explicaba esto, dice, ¿sabes una cosa? Cuando Kim, mi esposa, vino por primera vez a la iglesia, a que no sabe de qué estaba predicando el pastor Warner, acerca del Padre, y ella no entendió nada porque dice, no podía entender lo que el pastor hablaba, porque obviamente para ella la palabra Padre no significaba nada en su vida. ¿Cuándo me siguen? Nada. Era simplemente una figura retórica, una cosa pero no significaba absolutamente nada. Porque el padre de Kim la abandonó a su mamá y a ella cuando tenía 2 años. Así que padre para ella no significaba absolutamente nada. Ella tuvo que aprender lo que era el significado de un padre verdadero. En el amor de Dios. ¿Cuántos me siguen? Es por eso que el Salmo 107, 29 y 30 dice, calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando nos llevaba al puerto sanos y salvos. Déjame decirte algo, Dios quiere llevarnos al puerto y quiere aquietar el dolor que hay en el alma. Por eso Dios nos hace recordar. Salmo 116, 16 al 18. Oh Señor, soy tu siervo. Sí, soy tu siervo. Nací en tu casa. Me has librado de mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Y ahora mira lo que dice, porque Él se acuerda. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. En otras palabras está diciendo, Señor, un día yo te prometí servirte. Voy a volver y voy a cumplir lo que te prometí. Déjame decirte lo que pasa cuando haces eso. Soy tu siervo lo dice 2 veces. Cuando tenés repetición en el hebreo, sabés que hay una afirmación que lo está diciendo en forma que casi está gritando. Dice, tú me libraste, voy a cumplir lo que prometí. En tu casa, con todos los que te aman. Sabés que una de las cosas maravillosas es que este hombre, cuando se arrepiente, el hijo pródigo, básicamente lo que hace es hacer una cruz. Porque él dice, he pecado contra el cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y contra los hombres, ¿sí? Entonces básicamente lo que hace el hijo pródigo es una cruz. ¿Cuántos me siguen? He pecado contra el cielo, Señor, y he pecado contra ti. Y entonces dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo,
Pero no sé si te das cuenta, lo que Dios está haciendo es que Dios lo hace recordar porque Dios quiere arreglar su relación con Él. Quiere que vuelva a casa. ¿Cuántos me siguen? Porque en casa hay abundancia de pan. Porque solamente en casa es donde vas a encontrar vida eterna. Entonces todo tiene forma de cruz. Mirá, quiero contarte una historia. En los Estados Unidos, sabes que en los años 40, 50 eran años muy difíciles para todos los que eran gente de color, no los aceptaban. Y una de las cosas importantes que ocurrió es que hubo un hombre negro. El primer buzo de la Marina norteamericana de raza negra fue el suboficial mayor Carl Brashear. Este hombre no era negro de raza y cuando se fue de su casa, su papá le dijo una cosa muy importante. Le dijo, nunca mires atrás y nunca aceptes que te digan que no se puede hacer, ¿no? Y entonces en el sur, en Alabama, en todos esos lugares, se usa una sigla que es ASNF, que significa A Son Never Forget, que dice un hijo nunca olvida. Y él siempre usó esa frase cuando le decían que no se podía, le decían no hay buzos negros, no se puede. Él se recibió, fue el primer buzo táctico de raza negra. Cuando se recibió le dijeron no te van a poner en servicio activo, fue el primer buzo negro en servicio activo. Y recuperando una ojiva nuclear que había caído en el mar, un accidente arriba de la plataforma le costó una pierna. ¿Sabes qué le dijeron? No vas a poder volver a bucear. ¿Sabes lo que hizo? Le amputaron la pierna y fue el primer buzo con una pierna ortopédica en estar en servicio activo. Porque un hijo nunca olvida. ¿Cuántos me siguen? Y cuando sos hijo de Dios, te digo algo, un hijo nunca olvida. Y no aceptás un no por imposible. ¿Cuántos me siguen? Porque nuestro papá no es un hombre humano. ¿Cuántos me siguen? Nuestro Padre sí está en el cielo y nuestro Padre sí nos ama y Dios realmente te trajo y Dios quiere que recuerde que Dios no se ha olvidado de ti y como Él te trajo, dice, vamos a hacer fiesta. ¿Por qué? Vamos a alabar y vamos a cantar. Por eso cantamos y alabamos al principio. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿No es hermoso cantar? Alabar a Dios. ¿Por qué? Porque le damos gracias al Padre que nos trajo a casa, donde hay abundancia de pan y donde Él nos va a cuidar y donde Él nos va a ayudar. Por eso, nunca olvides que Dios te trajo y que Él quiere hacerte recordar. No es verdad eso que me va tan mal que yo creo que Dios se olvidó de mí. Dios nunca se olvida de nosotros. Él nos hace recordar para traernos hacia Él otra vez. ¿Cuántos pueden decir amén? Inclina tu rostro, cerra tus ojos.